Buenas tardes. Vamos a ver el proceso gestión de límite de fases. Nuevamente en el gráfico podemos ver los 7 procesos PRINCE, el proceso puesta en marcha que se ejecuta durante la fase de preproyecto, el proceso de dirección de proyecto que se ejecuta a lo largo de todas las fases del proyecto, el proceso inicio del proyecto, control de fase, y el que vamos a ver ahora es el límite de fase. Este proceso de límite de fase se puede hacer, como muestra acá en el gráfico, al término de la fase de inicio, al término de la fase de entrega, pero también, a pesar de que acá no está dibujado, es posible hacer un proceso límite de fase al término de la fase de preproyecto, ¿no? Con la elaboración del informe de inicio. Y un poco lo que vamos a ver ahora es esto acá. ¿Cuáles son los objetivos? El proceso límite de fase se realiza cuando la fase de gestión está por terminar. No se realiza una vez terminada la fase de gestión, sino cuando está por terminar. Entonces el jefe de proyecto tiene que estar atento a eso, y uno de los objetivos es justamente advertir a la junta que la fase está por terminar, ¿ok? Y luego demostrar a la junta que los objetivos de la fase se han logrado, que los productos se han entregado dentro del costo y calidad especificada, y el otro objetivo es prepararse para la fase que viene. Entonces es un proceso que, como se ve acá en el gráfico, voy a retroceder, se realiza en paralelo al proceso de control de fase o al proceso de inicio de un proyecto, porque la fase todavía no ha terminado y sus objetivos son otros, ¿no? El objetivo del proceso de control de fase, ¿qué cosa es? Es entregar los productos, ¿no es cierto? O garantizar que los productos se ejecuten. El objetivo del proceso límite de fase es alertar a la junta que ya se está terminando la fase y garantizar o hacer entrega de los productos y planificar la fase siguiente. Entonces, estas son las actividades. Vamos a ver, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos el proceso inicio de un proyecto, y cuando estoy próximo a terminar el inicio del proyecto, ¿no?, activo el límite de fase. Pero también puedo tener cualquier fase subsiguiente, y también cuando estoy próximo a terminar esta fase, activo el proceso límite de fase. ¿Cuál es la primera actividad? Planificar la fase siguiente. Vamos a ver qué incluye el plan del proyecto. ¿Por qué es que se debe actualizar el plan de proyecto? Porque pueden haber en ese límite de fase nuevos encargos por parte del cliente, pueden haber modificaciones en las descripciones de los productos, el equipo puede cambiar, puede cambiarse ciertas políticas por parte del cliente, políticas en seguridad, en calidad. Entonces eso implica actualizar el plan de proyecto. ¿Ok? Estoy por acá. Pero también yo puedo tener otro camino. Yo puedo tener de parte del nivel de dirección una solicitud, ¿no?, para un plan de excepción. El cliente puede eventualmente pedirnos generar un issue que implique un cambio de especificación, ¿no?, o que implique una demora, unos mayores sobrecostos, y el cliente puede solicitar un plan de excepción. Y así como acá, cuando estoy por terminar una fase, elaboro el plan de la fase siguiente, aquí también en el medio de una fase, o sea, mientras transcurre una fase,
se puede producir una excepción que haga que tenga que producir un plan de excepción. Ahí voy a aclarar algunos conceptos. Cuando vengo por este camino de acá, digamos, de que la fase se desarrolla de manera normal y termina según lo programado, y yo alerto también según lo programado, y utilizo mi control de fase, mi control de límite de fase, termino haciendo o planificando la fase siguiente. Pero también se puede dar el caso que yo estoy a la mitad de la fase y se genera un issue. Y eso implica que mi fase ya no va a durar una cantidad de días, sino va a durar, por ejemplo, el doble. Entonces ahí tengo que realizar un plan de excepción. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que me queda por terminar la fase. Me explico. Si en la fase actual es una fase de 100 días y yo vengo ejecutando 50 días, ¿no? Obviamente aún no entro a un límite de fase, ¿no? Porque me queda otros 50 días más. Y en el día 50 el cliente introduce una solicitud de cambio, y cuando lo evaluamos, ¿no? Al generar el issue, nos encontramos de que eso nos va a llevar a que la fase va a demorar 100 días más en lugar de 50. Entonces yo tengo que generar un plan de fase por esos 100 días. ¿Qué ocurre? Que la fase en la cual estoy actualmente, la que ya trabajé 50 días, se corta ahí y genero una nueva fase por 100 días. ¿Me dejo entender? Por eso es que se llama un plan de excepción. Un plan de excepción en realidad es un plan de fase, ¿no? Por la modificación. Y obviamente este plan de excepción va a actualizar el plan de proyecto. El plan de proyecto ahora va a demorar más. Actualizado el plan de proyecto, actualizo el business case. Para el caso nuestro, actualizamos nuestra línea base económica, actualizamos nuestra propuesta, vemos si nuestra propuesta técnica ha sufrido alguna variación. En el caso del cliente, actualiza su caso de negocio, porque, por ejemplo, en el caso de una excepción, ahora el proyecto puede costar más, hay que hacer nuevamente la corrida financiera o validar los números. Y una vez que tengo ya el business case validado, se informa a la junta que el fin de fase, y se solicita la aprobación del plan de la fase siguiente o el plan, eventualmente el plan de excepción, si es que en lugar de un plan de fase había un plan de excepción, y se procede a la siguiente fase. ¿Se entiende el concepto de plan de excepción? Ok, qué bueno. Vamos a ver qué incluye el planificar la fase siguiente. Bueno, implica revisar el plan de proyecto, realizar el plan de la fase siguiente, actualizar los registros y cuestiones de riesgos, actualizar el registro de calidad. Vamos a ver un plan de fase siguiente. Acá vemos un proyecto que, ¿cuántas fases de gestión tiene? Tiene 4 fases, ¿no? Tiene una fase de inicio de 2 meses, una fase de obra gruesa de 3 meses, una fase de construcción y terminaciones de 3 meses y una fase de cierre de 3 meses. Total 11 meses. A lo largo de esas 4 fases de gestión se están realizando fases técnicas, si queremos así llamarlas, de gestión de licitación de la obra gruesa y terminaciones, gestión de la licitación de las instalaciones, la gestión de la construcción de la obra gruesa, de las terminaciones, de los exteriores, y el cierre económico y recepción y levantamiento de observaciones. Acá se puede ver el principio de gestión por fases, como por ejemplo en la fase de obra gruesa yo desarrollo actividades relacionadas a la gestión de la licitación y actividades relacionadas a la construcción de la obra gruesa, ¿no? Acá se ven cómo las fases de gestión no se traslapan, sino son unas seguidas a las otras, pero sí las actividades técnicas sí se traslapan, ¿no? Entonces, en el plan de proyecto se hace hincapié que en el plan de fase,
se hace hincapié de que lo que se va a desarrollar es el plan de la fase de inicio, que es la primera fase con la que estaría empezando este proyecto. ¿Con qué empezamos? Con las tolerancias y objetivos del proyecto, ¿no? Que vendría a ser, como hemos dicho, nuestra línea base de proyecto. Acá sale cuando empieza el proyecto, cuando termina cada fase de gestión. En este proyecto se tenía tolerancia cero en el plazo, se tiene el monto estimado de inversión y el alcance, y todo sin tolerancia. Se hace luego un detallado de las actividades que componen la fase de inicio. Tenemos contratación de obra gruesa y terminaciones y contratación de instalaciones eléctricas. Esto que está en naranja podrían tranquilamente ser los paquetes de trabajo, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Ustedes podrían tener en esta fase de inicio dos paquetes de trabajo: contratación de obra gruesa y terminaciones y contratación de instalaciones eléctricas. Vamos a ver finalmente cómo lo dividió el jefe de proyecto, ¿no? Entonces, como todo plan de fase, es necesario poner los requisitos y dependencias externas, ¿no? Por ejemplo, requisitos es todo aquello que nosotros toda aquella información que nosotros estamos utilizando para poder desarrollar esta fase. Y en este caso, el requisito sería el expediente técnico de estructuras e instalaciones desarrollado por nosotros. En las dependencias externas tenemos el expediente técnico de arquitectura de HVAC industrial desarrollado por el cliente. ¿Por qué lo ponemos como dependencia externa? Porque no es desarrollado por nosotros, ¿no? Si fuera desarrollado por nosotros sería un requisito. Algunos supuestos de la planificación. Uno, cuando hace una planificación, siempre tiene supuestos. Por ejemplo, acá, cuando se hace la planificación, se asumía que el expediente técnico entregaba por el cliente antes de una fecha determinada. Como este proyecto, el expediente técnico era armado parte por el cliente y parte por nosotros, cuando se han puesto esas fechas, se está asumiendo que el cliente debería entregar el proyecto en tal fecha, ¿no? Que el proyecto tiene un tipo de certificación LEED y que el anteproyecto que entregó el cliente al inicio no iba a sufrir variaciones por las áreas funcionales. Veamos los paquetes de trabajo. Teníamos el primero, expediente de licitación de obra gruesa y terminaciones. Luego tenemos el expediente de licitación de instalaciones eléctricas. Y el informe de adjudicación. Entonces, este proyecto, en la fase de inicio, se identificaron 3 productos, ¿no? El producto expediente de licitación y obra gruesa y terminaciones, un producto de informe final de adjudicación de la obra gruesa y un producto expediente de licitación de instalaciones. Tranquilamente, por el tamaño de los productos, cada producto puede ser un paquete de trabajo. Entonces, en un plan de fase se muestra un resumen del plan del proyecto, se muestra los objetivos del proyecto y los objetivos de la fase, se muestra el plan de la fase con sus dependencias externas, sus supuestos y los productos que la fase tiene que entregar. Otro punto importante que se hace en un plan de fase es cómo es que se va a llevar el monitoreo y control del proyecto, porque este puede cambiar de fase en fase, ¿no? Entonces, tenemos como primer punto el daily log, el que con una frecuencia diaria, ¿no? Se le explica al cliente que ese daily log le va a llegar los asuntos de interés vía correo electrónico, el registro de issues que se llena cada vez que se produce un issue, ¿no? Y de la misma manera también le va a llegar por correo electrónico una vez se genere en el SIP. Y como hemos visto, ¿no? Todo issue siempre tiene qué tipo de issue es. En este caso es un problema, ¿no? Durante qué fase se genera el issue,
el responsable del seguimiento del issue, la descripción, ¿no? Y el impacto en tiempo, costo, calidad, alcance, o si este issue también involucra un riesgo. Se le explica al cliente que se van a hacer informes de desarrollo, pueden ser mensuales o pueden ser semanales. Ya saben que en el SIP tienen ahí en la pestaña de comunicación, tienen informes, entran a informes, descargan el formato, elaboran su informe y lo adjuntan y lo liberan para el cliente. Una vez liberado el informe, le llega vía correo electrónico al cliente. El informe de fin de fase, parte de este proceso es elaborar un informe de fin de fase. De la misma manera, el informe de fin de fase, no se olviden, en comunicación, el informe, nuevamente tienen ahí el formato para el informe de fin de fase, lo elaboran, lo cuelgan y le llega al cliente, al igual que el informe final del proyecto. Y en el caso se produjera una excepción, el informe de excepción. ¿Ok? Hemos planificado la fase siguiente y una vez planificada la fase siguiente o eventualmente habiendo hecho la planificación, el plan de excepción, lo que queda es actualizar el plan de proyecto. Como le dije, el plan de proyecto se actualiza porque si se ha producido una excepción, claramente el proyecto se modifica, pero si no se ha producido una excepción y la fase termina según lo programado o dentro de las tolerancias, sí pueden haber modificaciones al plan de proyecto que no necesariamente impliquen una excepción. Cambio de equipo, como digo, cambio de especificaciones de ciertos productos, la introducción de ciertos productos nuevos, X razones que implica actualizar el plan de proyecto. Okay. Miren, una vez que uno hace la planificación de la fase siguiente, uno de los puntos importantes es actualizar los registros, porque el planificar una fase implica, uno, poner en el DD log que se ha hecho la planificación de la fase como un asunto de interés. Segundo, la planificación de la fase que viene puede implicar nuevos riesgos o pueden abrir nuevos issues que son necesarios registrarlos en el SIP. Okay. Ahora vamos a ver qué cosa incluye un informe de fin de fase. Vamos a entrar mejor acá al informe. Cuando la fase está por concluir, ¿no? Entonces lo primero que yo reporto en el informe de fin de fase son los objetivos del proyecto. Aquí en este cuadro vemos que tenemos objetivos de tiempo, costo y alcance, ¿no? Y en los objetivos de tiempo tenemos todas las fases del proyecto listadas con inicio y fin y su duración. Y en la columna derecha que dice estado se pone digamos cómo se concluyó, ¿no? La fase de inicio se concluyó según lo programado, la fase de ingeniería se cumplió según lo programado, la fase de licitación se cumplió según lo programado, pero la fase de construcción 1 se retrasó 37 días, ¿no? Y se entiende que esa es la fase en la cual se está reportando el informe. O sea, se está haciendo el informe de fin de fase de construcción 1. ¿Okay? El costo de la línea base, o el costo objetivo era 29.187.000, y ahí lo que te indica en el estado es que ya se viene contratando a 20 millones, queda por contratar 8, y que se va a tener un proyectado de cierre de 28.700, ¿no? Y en el alcance se mantiene el área techada inicial y se mantiene la certificación LEED, ¿no? Aunque ahora se está planteando mover una certificación LEED Gold. Esos son los objetivos del proyecto. Luego se ve específicamente
los objetivos de la fase. Se ve, por ejemplo, se entra al detalle y se analiza cómo planifiqué la fase y cómo realmente lo ejecuté, y si hubo una demora de 37 días en esta fase, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Otro punto importante es la evaluación del equipo. Ahora, como equipo se entiende proveedores, nuestro propio equipo interno, proyectistas, subcontratistas, y nosotros usamos una evaluación del 1 al 3, ¿no? Digamos, enfocado qué tal la calidad del servicio del proveedor, qué tal en cuanto al tiempo, en cuanto al costo, al alcance y algunas observaciones, ¿no? Obviamente que la evaluación de nuestro equipo es diferente, esa es la evaluación para un proveedor, ¿no? El estado de los paquetes de trabajo, en esta fase se ve que todos los paquetes de trabajo se concluyeron. Recuerden que los paquetes de trabajo pueden incluir productos, como es que se ve ahí. Por ejemplo, en el paquete de proyecto definitivo tenemos el producto arquitectura, evacuación, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Están todas terminadas. Se puede dar el caso que una fase se termine sin que un producto o más de un producto no estén terminados, ¿no? Para eso se da una concesión y se dice, bueno, yo ya cierro mi fase, aunque este producto no lo voy a terminar, y ya lo que quede de este producto lo termino en la siguiente fase. Eso también es posible. O sea, no tiene que terminarse todos los productos para cerrar una fase. Básicamente lo que tiene que terminar es el producto principal, ¿no? El producto hito que te delimita como fin de fase, ¿no? Por ejemplo, si yo determino que mi fin de fase o mi fase termina con la adjudicación de la, no sé, pues de la obra gruesa, ¿okay? Una vez que llego a cumplir esa adjudicación, cierro mi fase, ¿no es cierto? Pero de repente también tiene otros productos, como por ejemplo la adjudicación de instalaciones eléctricas, la instalación de ciertas terminaciones, y de repente eso no lo he terminado. Pero como no forma parte de la ruta crítica del proyecto, hago una concesión y cierro mi fase con esos productos a medias, a un 60, 70%, y luego lo concluyo en la fase siguiente. Al igual, también se colocan los riesgos. En el informe de fin de fase, los riesgos que habría que colocar son los riesgos que se encuentran activos, porque lo que hay que decir es, estoy por terminar una fase y voy a heredar de esta fase estos riesgos, ¿no? Que van a seguir activos en la fase siguiente. Básicamente eso es lo que uno quiere trasladar, ¿no? Al igual que los riesgos, también los issues. Se pueden mencionar todos los issues en el informe de fin de fase, pero realmente lo importante es indicar qué issues están activos para la siguiente fase. En este ejemplo se ve que están cerrados, ¿no? Pero en realidad lo que se presentaría serían los issues que se encuentran activos. Otro punto importantísimo son las lecciones aprendidas, que no solamente tienen que estar registradas en el SIP, sino también tienen que estar incluidas en el informe de fin de fase. Al cliente y al equipo le tiene que quedar claro cuáles son las lecciones, ¿no? Para no volver a cometer en la fase siguiente o en otros proyectos. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué actividades se realizan en la gestión del límite de fase? Tenemos, primero, se planifica la fase siguiente, se actualiza el plan de proyecto, se actualiza el business case o la línea base, se informa a la junta, se elabora el informe se informa a la junta que la fase está por terminarse, y en caso corresponda se elabora un plan de excepción. ¿Qué se crea? Se crea un plan de fase. Obviamente, como les comenté, el plan de la fase incluye el listado de los productos que se van a generar en esa fase, y ¿se acuerdan cuando vimos la semana pasada? Cada producto tiene una descripción, ¿no? Y esa descripción, yo en mi PBS determino cuáles son los productos que voy a generar en esa fase y los describo, ¿no? Entonces ahí también dice descripción de los productos. Se elabora el informe final de fase.
el informe de elecciones, que es ese cuadro que les mostré que va dentro del informe de fin de fase. Nosotros no tenemos como un documento de informe de elecciones. Lo que nosotros tenemos es un registro de elecciones que luego lo incluimos en el informe de fin de fase. Y en caso sea necesario, el plan de excepción. ¿Qué documentos se actualizan? El plan de proyecto. Las fichas de métodos de la configuración no es algo que nosotros usamos, pero nosotros lo que sí utilizamos es el registro de calidad. Al generar productos, automáticamente se genera registro de calidad, ¿no? Se actualiza el registro de riesgos, el registro de cuestiones, el plan de proyecto, el business case, y tampoco nosotros tenemos un plan de revisión de beneficios, ¿no? Eso no interviene para nosotros. ¿Qué temáticas se utilizan? La de business case, organizacional, progreso, riesgo, planes y calidad. Un punto importante en que en los límites de fase es cuando usualmente se hacen los cambios de equipo. Es en donde el cliente determina si es que un nuevo integrante debe participar del equipo. También se determina si se requieren necesidades de capacitación especiales para los productos que se van a generar. Bueno, eso es. Espero que les haya servido. Lo que les voy a pedir es que verifiquen en sus proyectos que tengan los planes de fase y los informes de fin de fase correspondientes, ¿no? Muchas gracias, es todo. Fase y los informes de fin de fase correspondientes, ¿no? Muchas gracias, es todo.